Buenas noches. La democracia se nutre y se fortalece con el debate de ideas. El ciudadano bien informado es vital en este proceso. Por eso Noticias Repretel quiere contribuir con este objetivo y organiza este debate con los dos precandidatos del Partido Unidad Social Cristiana. Más allá de los colores de cada partido político, quisimos que los colores patrios predominen en este escenario, así como el espíritu cívico que nos llevará a la elección nacional de 2018. Buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias por acompañarnos en este debate del Partido Unidad Social Cristiana, una contribución de Noticias Repretel al proceso electoral que culmina en 2018. Sean ustedes bienvenidos, tengan muy buenas noches, tanto al público televidente como al presente aquí en el Auditorio Nacional. De inmediato vamos a conocer a los precandidatos. Bueno, me llamo Rodolfo Pisa, tengo 58 años, estoy casado. Tengo 3 hijos, me gusta escribir, me gusta leer, me gusta disfrutar de la vida, pensar en las cosas que interesan a todos los costarricenses. Tengo claro que gobernar es lo que se hace mientras los demás dicen que no se puede. Entiendo la administración pública, conozco también al sector privado, entiendo lo que se puede y se debe hacer desde la caja por las listas de espera, lo que se puede y se debe hacer desde el Ministerio de Educación por mejorar la calidad y extender aún más la educación, desde los distintos ministerios y el gobierno por recuperar y renovar el trabajo y darle trabajo a los costarricenses. Sé que no todo se podrá hacer en un gobierno, pero estoy convencido de que se puede hacer mucho más de lo que se ha hecho. Costa Rica se merece un gobierno mejor, mucho mejor. Soy Rafael Ortiz, soy abogado de profesión. Me he desempeñado la mayor parte de mi vida en el sector privado. Soy un hombre práctico, aprendí en el sector privado a tomar decisiones, a ser ejecutivo, pero también soy una persona que creo profundamente en que las mejores decisiones se toman también cuando se logran acuerdos, se logran consensos, y así lo demostramos en nuestro paso como presidentes de la Asamblea Legislativa. Yo quiero ser presidente de Costa Rica porque entiendo que en estos momentos tenemos muchos problemas que no se han resuelto, donde tengamos a Costa Rica en nuestro corazón, con una idea muy clara de que la democracia en nuestro país funciona cuando hay crecimiento económico, pero cuando hay también justicia social, cuando hay oportunidades, cuando hay solidaridad. Conozcamos ahora las reglas, la forma en que hemos organizado este debate. Lo vamos a ver a continuación. El debate durará 1 hora, que se divide en 3 bloques. Cada bloque arranca con una pregunta sobre un precandidato que responde el otro, con réplica incluida. Los bloques 1 y 2 tendrán preguntas para cada uno de los precandidatos, con réplica del otro aspirante. El bloque 3 será de preguntas entre ellos. Posteriormente, contarán con 1 minuto para conclusiones. Iniciamos con este debate aquí en Noticias Repretel. Rápidamente les contamos que esta primera pregunta es sobre don Rafael Ortiz, pregunta que responderá Rodolfo Pisa. Tendrá 1 minuto 30 segundos para hacerlo y luego la réplica la tendrá don Rafael Ortiz por 1 minuto. La pregunta es la siguiente, don Rodolfo. Don Rafael tiene 3 años de ser diputado, es abogado y ha sido dirigente futbolístico. ¿Usted considera que esa experiencia es suficiente para ser presidente de Costa Rica? Muchas gracias. Don Rafael Ortiz es un compañero de partido,
compañero que me ha acompañado y que nos hemos acompañado levantando las banderas de la justicia social y de la libertad. Es efectivamente un dirigente deportivo exitoso, abogado y diputado del Partido Unidad Social Cristiana en los últimos 3 años. Tuve el privilegio de que me acompañara en la última elección para la presidencia de la República, él encabezando la provincia de Alajuela. Tengo un profundo respeto por su capacidad y por su conocimiento. Y quisiera, por supuesto, que a partir del 4 de junio, este próximo domingo, en que habrá elecciones para elegir al candidato a la presidencia de la República por el Partido Unidad Social Cristiana, don Rafael me acompañe en esa batalla por volver a recuperar la esperanza de los costarricenses, me acompañe para luchar de nuevo por más equidad, más justicia, más libertad, por recuperar el camino costarricense, el camino de equilibrio entre las garantías individuales y sociales, el camino que nos legaron nuestros padres. Bien, gracias, don Rodolfo. Tiene usted 1 minuto, don Rafael, como derecho de réplica. Muchas gracias y muy buenas noches para todos. Yo me siento con la total capacidad de asumir ese reto. Ciertamente he tenido una experiencia en el sector público como diputado y en donde hemos logrado conseguir cosas muy importantes. Defendiendo los valores de la justicia social, conseguimos aprobar la reforma al Código del Trabajo, la reforma procesal laboral. Logramos reducir los gastos en el poder legislativo. Soy una persona que me he formado en el sector privado, que sé tomar decisiones, que no le tengo miedo al trabajo en equipo, a escuchar, a buscar las soluciones que se plasmen alrededor de los diferentes puntos de vista. Creo que el país hoy necesita a alguien con ese perfil y que por supuesto tenga muy claro que Costa Rica necesita enfocarse por una senda de justicia social. Muchísimas gracias, don Rafael. Continuamos con una pregunta para don Rafael. El diputado Jorge Rodríguez, el 22 de mayo en el plenario legislativo, dijo a compañeros de su partido, partidarios de don Rodolfo, quienes estaban en contra de que él fuera a la Comisión de Hacendarios porque era pro impuestos, dijo lo siguiente: maldita la hora en que ustedes llegaron aquí. ¿Avala usted estas manifestaciones de su cercano colaborador? Yo creo en que un partido tiene que respetar las diferencias que existen y en nuestro partido se han dado. Históricamente, cuando la unidad se fundó, veníamos de un sector de donde vengo yo, de un sector social cristiano, de los que venimos y hemos seguido las tesis de Calderón Guardia, y por otro lado, otros sectores que venían de una línea más liberal, como es el caso de don Rodolfo, pero eso tenemos que manejarlo de una manera donde entendamos que esas diferencias tenemos que tener la capacidad de resolverlas sin tal vez golpearnos tanto. Yo a don Jorge lo aprecio mucho. Siento que él es un hombre sentimental, un hombre que la vida le ha costado mucho. Le dolió que los compañeros no quisieran algunos de ellos que asumiera ese puesto en la Comisión de Asuntos Hacendarios. Y quiero decirle que él ha sido muy claro que con el tema de impuestos, porque lo hemos conversado, no estaría aprobando ningún impuesto hasta tanto no pasáramos por la vía en la que hemos conversado. Yo quisiera que a partir del próximo domingo logremos resolver esas diferencias, que construyamos, y tendré verdaderamente el gusto de que los compañeros en la fracción y don Rodolfo se unan alrededor de nuestra candidatura. Don Rodolfo, tiene usted 1 minuto. Muchas gracias. A partir del 5 de junio me tocará ser candidato del Partido Unidad Social Cristiana. Tendré que llamar a todos los costarricenses de todas las corrientes políticas para que me acompañen en esa batalla.
Gobernar es lo que se hace mientras los demás dicen que no se puede. Gobernar es saber lo que se puede y se debe hacer desde el gobierno en la Costa Rica de hoy. Una Costa Rica desesperada que busca volver a encontrar trabajo decente. Busca la justicia que perdió en el camino, recuperar la equidad, recuperar la libertad y recuperar sobre todo la esperanza. Gobernar es una tarea muy seria. Por tanto, yo buscaré en todos los momentos descubrir lo que nos une, no lo que nos separa, y asumir el liderazgo para decirle a este país que Costa Rica se merece un gobierno mejor, mucho mejor. Bien, muchísimas gracias, don Rodolfo. La siguiente pregunta es para usted, igualmente. Los diputados afines a su tendencia insisten en reformas a los privilegios en el empleo público. ¿Implica esto despido de funcionarios? Puntualmente, ¿cuántos? Mire, al contrario, yo lo he señalado en múltiples ocasiones, me parece que el tema de la ley de empleo público perdió su importancia por el poco peso que tiene. Yo quisiera destacar en primer lugar que vamos a garantizar los derechos adquiridos, como lo he sostenido durante muchos años, de todos los trabajadores del sector público. Nosotros no luchamos por bajar los gastos, luchamos por contener el crecimiento del gasto. En los últimos años, en el año 2014, este país tuvo un gasto público en el gobierno central de 6.4 billones de colones. El presupuesto de este año, 3 años después, ha sido de 9 billones de colones, 9 millones de colones. Ha subido 4.500 millones de dólares el gasto, absolutamente innecesario. Ha subido 34% con un 3% de inflación, de manera que hubiéramos podido crecer 18 o 20% y tener un 2% menos de déficit fiscal. Reitero una vez más, creo que el debate en este país no es enfrentar a los empleados privados con los empleados públicos. Al contrario, la tarea es montarlos en el mismo barco para sacar adelante entre todos los costarricenses, empresarios, trabajadores del sector privado y trabajadores del sector público, sacar adelante este país. Don Rafael, un minuto como derecho de réplica, por favor. Los grandes momentos en la historia de este país se han dado cuando hemos sabido encontrar los acuerdos, cuando hemos entendido que no es a través de castigar ni mucho menos marginar a ningún sector. Los empleados públicos tendrán la absoluta seguridad que en mi presidencia ninguno será perseguido. Tendrán que saber, obviamente, que tenemos que encontrar alternativas que le permitan incluso que se desempeñen mejor, de motivarlos para que aquellos objetivos que se fijen en cada ministerio, en cada institución autónoma, sea más bien un elemento que les permita a ellos crecer como personas, contribuir de una mejor manera. Pero nunca he creído que uno construye un país dividiendo, poniendo de un lado a los que obstruyen y poniendo del otro lado a los que construyen. Los derechos adquiridos de los trabajadores los respetaré siempre. Don Rafael, continuamos con una pregunta para usted. Los diputados cercanos a don Rodolfo Pisa denunciaron que existe una alianza para aprobar nuevos impuestos. Los diputados de su tendencia muestran inclinación para aprobar nuevos impuestos. ¿Está usted dispuesto a impulsar nuevos tributos? Mi posición en eso ha sido muy clara a través de estos últimos meses. Yo estoy preocupado porque el déficit en este país en los últimos años ha permanecido alrededor de ese 6% y que la deuda pública llega ya prácticamente a un 46% del Producto Interno Bruto. Pero lo he dicho y lo he reiterado, la manera en que nosotros comenzamos a resolver ese tema es entendiendo de que podemos lograr ahorros significativos, que podemos conseguir a través de
lo que son transferencias que se dan a entes adscritos a los ministerios, donde más de un 50% de estas instituciones no tienen ninguna fiscalización, una supervisión efectiva de cómo se están gastando estos recursos y nos están generando efectivamente beneficios para la ciudadanía. Pero nunca estaré en una disposición de aprobar ningún impuesto sin antes entrar en una discusión mucho más amplia de aquellos puntos que generan ese déficit. Hablamos de las transferencias, sin duda alguna también tendremos que entender de que la mejor forma de que un país solucione sus crisis fiscales, como en nuestro país en este momento, es con un crecimiento de la economía, dándole reglas claras a la empresa privada para que inviertan, para que crean que el país puede avanzar. Muchísimas gracias. Seguimos con un minuto para usted, don Rodolfo. Principal objetivo de una sociedad es que crezca el empleo, que haya trabajo para los costarricenses, que ser feliz no salga tan caro, que el costo de la vida sea accesible para los ciudadanos. Me he opuesto por muchos años, los últimos años, firmemente a la aprobación de paquetes fiscales. Un paquete que propone aumentar al doble el impuesto del traspaso de los vehículos, al doble el impuesto del traspaso de los bienes inmuebles. Un paquete que propone aumentar el impuesto sobre las personas más pobres en última instancia, que es el impuesto de ventas convertido en impuesto al valor agregado pasando del 13 al 15%. Un paquete que propone cambiar el impuesto de renta. Lo fundamental es recaudar mejor y contener el crecimiento del gasto. Necesitamos controlar el gasto e invertir más, garantizarle a los costarricenses que se puede bajar el déficit sin aumentar los impuestos. Bien, muchas gracias a don Rodolfo. Y en esta quinta y última pregunta del primer bloque de este debate, la pregunta es para usted, don Rodolfo. Durante su gestión de secretario general del PUS, el calderonismo dejó el partido Unidad Social Cristiana para crear uno nuevo. ¿Es usted responsable? ¿Los ahuyentó usted? Le agradezco su pregunta, pero quiero decirle que se fueron antes de que yo fuera secretario general del partido, bastantes meses antes. A mí me tocó ser secretario general del partido para levantar de nuevo la bandera social cristiana, para luchar por las campañas municipales y lograr, junto con todos los compañeros de partido en todos los cantones de este país, que la gente volviera a creer en el social cristianismo. Me tocó ver a un partido que fue el que más creció en las elecciones municipales, en número de votos, en número de alcaldes, en número de regidores, en número de síndicos, cuando la gente daba por muerto al partido Unidad Social Cristiana. Me tocó también ver un partido que renovaba y equilibraba sus finanzas. Me tocó también impulsar el congreso ideológico del partido para renovar nuestra Carta Social Cristiana a los costarricenses. Carta que aprobamos prácticamente por unanimidad todos los social cristianos y en la que me tocó, por supuesto, asumir un liderazgo muy importante. Una carta que le dedicamos especialmente al expresidente don José Joaquín Trejos Fernández, el presidente de las manos limpias, un hombre que hizo por este país y que logró demostrar que se podían equilibrar las finanzas públicas y se podían hacer obras y construcciones. Un hombre que creó la Dirección de Desarrollo de la Comunidad, el Banco Popular, y que creía en los hombres y mujeres de trabajo. Tiene usted un minuto, don Rafael. Este partido ha pasado por momentos muy difíciles y este movimiento histórico del social cristianismo, de la democracia cristiana, ha tenido que enfrentar las adversidades más grandes y no ha logrado nadie desaparecerlo. Por eso, así como algunos han tomado una decisión en este momento y en épocas anteriores de salir del partido, de irse a refugiar a otros partidos políticos cuando la tormenta arreciaba, hoy yo me siento muy orgulloso de que hemos dado ese paso. Yo he trabajado desde las bases, desde hace más de 4 años, yendo a todos los distritos de mi provincia para que existiera nuevamente una estructura que nos diera la posibilidad
de regresar a la Asamblea Legislativa y de fortalecerlo. Hoy, en mi tendencia, muchos de esos que se han ido nos acompañan y eso me llena a mí de optimismo para lo que lograremos este domingo y el próximo febrero. Muchísimas gracias a ambos. Vamos a iniciar con el segundo bloque y volvemos a la misma dinámica con la que arrancamos. Es decir, vamos a iniciar con una pregunta a don Rafael con respecto a don Rodolfo. Don Rafael, don Rodolfo Pisa participó en la elaboración del plan de gobierno de Otto Guevara del Movimiento Libertario en 2010. Con este antecedente, ¿usted piensa que es un auténtico representante de los principios socialcristianos o es un libertario disfrazado? Don Rodolfo Pisa tiene una trayectoria dentro de esa línea de pensamiento económico. Fue presidente del ANFE y siempre ha defendido esas tesis de carácter económico. Y en el Partido Unidad han convivido. El problema no es tanto que haya colaborado o no, como él lo ha dicho, como él lo ha afirmado, a pesar de que ha tenido posiciones muy importantes en los gobiernos socialcristianos, en el gobierno de don Rodrigo Carazo, de don Rafael Ángel Calderón y don Miguel Ángel. En esas épocas, por más de 10 años, don Rodolfo no nos acompañó. A mí lo que más me preocupa, y no es el hecho de que tenga esas posiciones, que las tiene, es lo que ocurrió ayer, cuando le hice una pregunta en esa línea y él me contestó que sencillamente colaboró. Pero no, don Rodolfo sí fue libertario, estuvo involucrado en la estructura del movimiento libertario en esos años como un delegado adicional. Hoy regresó en el 2013 para presentar su candidatura y efectivamente nosotros lo apoyamos en su momento. Pero tiene esas tesis que yo no las comparto, muchas de ellas. Creo que el país necesita un gobernante claramente social cristiano. Gracias. Don Rodolfo, tiene usted un minuto. Muchas gracias. Sí, he ayudado a distintos movimientos y también ayudé en la Junta de Notables al gobierno de Laura Chinchilla. Y también lo haré con todos los movimientos que quieran levantar la bandera por Costa Rica. Pero mi partido, mi bandera es la social cristiana. Hace 4 años me tocó levantar esta bandera. Hace 4 años me tocó decirle a los costarricenses que los socialcristianos estábamos vivos y que éramos capaces otra vez de levantar las banderas de Costa Rica, de volver a la equidad, de volver a la justicia, de volver a los valores del socialcristianismo. Hace 4 años me tocó también, y me acompañó don Rafael Ortiz, me tocó también liderar la campaña presidencial y en ese momento sí le parecía el mejor candidato a la presidencia. Me tocó impulsar este camino costarricense que son las propuestas social cristianas a Costa Rica. Bien, muchísimas gracias, don Rodolfo. Precisamente la siguiente pregunta es para usted. Ante la molestia que hay por el funcionamiento, tamaño y costo de Recope, incluida la convención colectiva por 22.700 millones anuales, ¿usted qué haría por Recope? ¿Permitiría que otras empresas vengan a competirle? Mire, me parece que la primera tarea en este país es seguir trabajando por la renovación de nuestro sistema eléctrico, de nuestro sistema de energía. 2/3 partes de la energía que consume este país en carros, automóviles y transporte público son consumidos a partir del petróleo y un 35% a partir de energías limpias. Me parece que Recope se ha convertido en el importador del petróleo para distribuirlo a través de distintos distribuidores a lo largo y ancho del país. Me parece que lo fundamental en el caso de Recope es garantizar que sea eficiente, que los gastos excesivos y los privilegios no sigan creciendo. Yo seré muy estricto en otorgar nuevos beneficios y nuevos privilegios. He defendido los derechos adquiridos, pero he señalado una y otra vez
que es esencial garantizar que los beneficios excesivos y los privilegios no aumenten. Serán los costarricenses y será la Asamblea Legislativa la que tomará la decisión sobre el futuro de Recope. Serán también los costarricenses si en algún momento deciden convocar a un referéndum. A mí me tocará dirigir el Poder Ejecutivo. He señalado que tendremos que gobernar con las leyes y con las instituciones vigentes, no en un mundo imaginario, en un mundo real, a partir de lo que se puede y se debe hacer, con la institucionalidad y con la legalidad. Y los diputados tendrán que tomar las decisiones sobre el futuro del Recope. Muchas gracias, don Rodolfo. Un minuto para usted, don Rafael. Muchas gracias. Claramente Recope ha cumplido un papel estratégico en nuestro país y tenemos que tener la capacidad, y lo haremos en nuestro gobierno, de examinar y tomar las decisiones que se tengan que tomar para que el combustible sea algo que no se incremente, para que no se le pase a los consumidores esos costos que hacen que nuestro país sea menos competitivo. Yo quiero aprovechar nada más un punto. Don Rodolfo ha dicho que hay que ponerle la firma. Y en el partido Movimiento Libertario, no solo fue que aportó en el programa de gobierno, aquí en una asamblea en agosto del 2006 le puso la firma a una asamblea nacional donde él asistió. No fue solo un tema de dar un aporte en un programa de gobierno. Y no tiene nada de malo si usted ahí se sentía a gusto y usted piensa como esos compañeros, y que vuelva ahora, pues en buena hora. Pero que estuvo ahí, que fue en la estructura del Movimiento Libertario, es una realidad y lo pueden ver en el Tribunal Supremo de Elecciones. Gracias, don Rafael. Continuamos con una pregunta para usted. Ante los reiterados casos de violencia sexual, de violencia contra menores, ¿está usted de acuerdo en que los sospechosos tengan derecho a estar fuera de la cárcel mientras se llega a juicio? Para nada. No solo no estoy de acuerdo, sino que he presentado un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa donde en aquellos casos que han sido condenados y que tengan que cumplir el término que se les impuso para que no salgan, para que no liberemos las golondrinas. Me parece que este tipo de delito debe ser castigado y debemos velar por la seguridad de todos nuestros ciudadanos y no permitir, porque lo hemos visto en muchas situaciones, como al salir antes de cumplir el plazo que se les está establecido en su condena, vuelven otra vez a caer en este tipo de infracciones, de ofensas contra nuestros niños, contra nuestras mujeres. Y por eso en la Asamblea Legislativa presentamos este proyecto, para que eso no vuelva a ocurrir, para que no ocurra lo que ocurrió en Liberia, donde una persona, a pesar de que el Instituto de Criminología había establecido y había dado un criterio de que no estaba en la capacidad de nuevamente salir a la calle, un juez sencillamente hizo caso omiso de esa recomendación. Por eso este proyecto que hemos presentado obliga a que el juez tenga, en el caso de que no esté de acuerdo con esa recomendación, dar un argumento de carácter técnico. Tenemos que defender a nuestras mujeres, a nuestros niños, y las leyes tienen que favorecer a la víctima, no al delincuente. Don Rodolfo, un minuto. He señalado la importancia de tener mano dura contra la criminalidad violenta y mano solidaria para rehabilitar. He señalado en múltiples ocasiones, y está incluso en el informe de notables como propuesta mía, que en el caso de los delitos violentos y particularmente las violaciones, la pena debe fijarse en el máximo de la pena prevista en el propio Código Penal. Ser especialmente estrictos en la aplicación de las medidas cautelares para asegurar que no haya golondrinas violando y matando costarricenses. He señalado que debemos rechazar la despenalización por el monto. La siguiente pregunta es para usted, don Rodolfo. Existe una gran insatisfacción con las pensiones de lujo, entre ellas la de su mamá, que es de 5.2 millones de colones al mes. ¿Está usted de acuerdo en recortarlas? Cite 2 medidas concretas que usted impulsaría. Sí, me parece en primer lugar que, siendo del medio de comunicación,
En este mismo medio de comunicación, desde que se impulsó la ley, he señalado que apoyo e impulso la ley que recorta las pensiones de lujo, tanto las de Hacienda como el Poder Judicial, como el Magisterio. De muchos años atrás he defendido esas tesis. He hablado con mi madre, y mi madre desde el principio que le tocó heredar la pensión de mi padre cuando murió, que nunca la disfrutó a los 71 años, cuando murió, y ella me dijo: Rodolfo, te apoyo en todo el esfuerzo por bajar esas pensiones. Yo me atengo a la ley, lo que me otorgaron los tribunales o lo que me otorgó de acuerdo con la ley. Si la ley y vos tenés que impulsar una ley para bajarlas, seré la primera en apoyarlo. Y así lo he hecho, 1, 2, 3, 4 veces. He luchado y lucho contra las pensiones de lujo, incluso a sabiendas de que podía afectar en una parte a mi madre, incluso a sabiendas de que podía afectar a personas conocidas a quienes respeto. Lo he hecho porque soy un hombre de bien, soy un hombre que habla de frente, por encima de las diferencias, pero me parece que por mucho que haya explicado 20,000 veces y los mismos medios de comunicación me hayan preguntado 20 veces lo mismo, en todas las ocasiones he vuelto a decir que creo, he luchado y seguiré luchando contra las pensiones de lujo. Le corresponde el turno ahora a don Rafael con 1 minuto como derecho de réplica. 1 minuto, por favor. Muchas gracias. Me parece que don Rodolfo aquí tuvo un cambio de criterio, porque cuando salió este tema a la discusión pública, planteó como una situación prioritaria el respetar los derechos adquiridos. Y eso sin duda alguna trajo reacciones muy fuertes en la opinión pública, y don Rodolfo, un par de días después, acomodó o por lo menos rectificó esa posición, que jamás compartiría que adultos mayores en Costa Rica tengan una pensión del régimen no contributivo, que no llega ni a los 80,000 colones, y que tengamos hoy en día pensiones que superan incluso lo que la pensión de un presidente, expresidente de los Estados Unidos. Por eso, cuando ingresé como diputado a la Asamblea Legislativa, presenté un proyecto para reformar el Fondo de Pensiones del Poder Judicial. Don Rafael, en su primer año como diputado, usted se alió con el Partido Acción Ciudadana y otros partidos políticos. En el segundo año, con el Partido Liberación Nacional, y en esta elección para el directorio legislativo con los evangélicos. ¿Es esto una contradicción suya? En el primer año, el directorio del partido y la fracción tomó la decisión de darle el voto a la presidencia de la Asamblea Legislativa a un diputado del PAC. Los 8 diputados, Rodolfo Pisa como secretario general, don Pedro Muñoz, fue una decisión de partido. En el segundo año, efectivamente, me escogieron para asumir la presidencia de la Asamblea Legislativa, año del cual me siento muy satisfecho, porque el Estado de la Nación no reconoció que fue el año en muchísimos años anteriores donde la Asamblea avanzó más, donde se tomaron acuerdos, donde logramos construir consensos, donde bajamos los gastos de la Asamblea Legislativa, donde implementamos medidas utilizando la tecnología para que la Asamblea se volviera más transparente, y las organizaciones latinoamericanas reconocieron que ese año la Asamblea Legislativa de Costa Rica fue la que alcanzó mayores niveles de transparencia. Logramos cambiar temas del reglamento legislativo, hacer de que los diputados rindan cuentas, que se sepan a cómo votan. Fue un proyecto que nosotros propusimos e impulsamos. Y este año, como hombre de palabra que he sido, esa alianza que permitió que incluso diputados de nuestra fracción ocuparan la presidencia de las comisiones en los años anteriores, cumplí con ese compromiso que asumimos cuando a mí me dieron la posibilidad de ser presidente de la Asamblea Legislativa. Mi palabra no se la niego a nadie. Don Rodolfo, 1 minuto. Sí, muchas gracias. Me parece, en primer lugar, como lo dije en un debate anterior, que debió haber votado por nuestro compañero Gerardo Vargas en la primera y en la segunda ronda. No ocurrió. Aún así, sigo manteniendo el respeto, porque tengo claro que a partir de este 4 de junio
tendré que unir a todo el partido Unidad Social Cristiana. No quiero ver estos debates como un ring donde dos personas se pelean y se sacan los dientes o se ponen los guantes. Quiero ver este escenario como una ocasión para volver a hablarle a los costarricenses de los problemas que le aquejan, para hablarles de la educación, para hablarles de la salud, para bajar las listas de espera en la caja, para motivar a los estudiantes a seguir en el colegio, para trabajar por la limpieza de nuestros ríos, para volver a tener patos en los ríos. Me parece que esos son los temas centrales de la tarea que tenemos por delante los costarricenses y por la que van a decidir votar por Rodolfo Pisa el próximo 4 de julio. Muchísimas gracias a ambos. Vamos ahora a conocer qué es lo que pasa en las redes sociales. Tenemos información de último momento. Así es, las redes están activas. Laura Iglesias nos ofrece la información. Adelante, buenas noches, Laura. Muy buenas noches a todos los que nos siguen en las redes sociales a través del hashtag DebatePUS. Esta noche estamos analizando las cuentas de los candidatos del Partido Unidad Social Cristiana. Información interesante que se mueve tanto en tiempo real durante la hora que dura este debate como en lo que ha pasado en semanas anteriores. Lo primero que vamos a ver es cuáles son las mejores publicaciones de los candidatos en las últimas semanas. En el caso de don Rodolfo Pisa veremos que las publicaciones que se refieren a temas de preocupación nacional, como es la ley de bienestar animal y también los altos índices de violencia en el país, son las que mejor índice de respuesta le han generado con los usuarios. En el caso de don Rafael Ortiz, él también ha tenido gran respuesta cuando se refiere al tema de déficit fiscal, en el caso de la publicación del 24 de mayo. Y también la que más le ha generado es cuando ha hecho un llamado a todo su partido, a la Unidad Social Cristiana, para que se unan a votar el próximo domingo. Pero en este momento nosotros hemos estado midiendo mediante el ruido que se genera en las redes sociales, y cuando nos referimos a ruido, nos referimos a interacciones, a todo ese conjunto de conversación que se da en las redes sociales, utilizando y analizando el nombre, el apellido o el apodo de los candidatos. En este momento, desde las 8 de la noche que llevamos a las 8:30 de la noche, lo que tenemos es un 26% para don Rafael Ortiz y un 70% de menciones e interacción para don Rodolfo Pisa. Jerry Yenali, esto apenas comienza, en realidad han variado mucho los números en esta primera hora. Este es el corte a las 8:30 de la noche. Sigan participando mediante el hashtag DebatePUS. Volvemos con ustedes. Gracias, Laura. Efectivamente, ahora en el tercer bloque a que vamos a dar inicio, vamos a tener nuevamente una pregunta sobre uno de los precandidatos que el rival va a responder. Vamos a iniciar en este caso con una pregunta sobre Rafael Ortiz, que responderá don Rodolfo Pisa y tendrá 1 minuto 30 para hacerlo. Igualmente mantenemos el derecho de réplica por 1 minuto. La pregunta es la siguiente, don Rodolfo. En La Nación del 5 de noviembre del 2016 se reporta que don Rafael Ortiz presentó 69 mociones a un proyecto de ley para incentivar el uso de carros eléctricos con cambios que coincidían con los que pretendía una empresa automovilística cliente de la hija de don Rafael. Don Rodolfo, ¿incurrió don Rafael en un conflicto de intereses? Me niego a pensar que un compañero de partido y diputado esté involucrado en un conflicto de intereses. Por supuesto, yo no comparto esas propuestas. Por supuesto que no comparto la coincidencia entre los proyectos y las mociones. Pero tengo claro que lo fundamental es entender y respetar a los compañeros y asumir como debe ser que los compañeros actúan de buena fe. Yo lo hago siempre. Tal vez porque cada colchón juzga por su opinión, yo juzgo por la mía. Y como yo juzgo siempre de buena fe, asumo la buena fe en los demás. Y creo que esa va a ser una tarea fundamental a partir del próximo mayo del 2018, cuando me corresponda asumir la presidencia de la República. Los tribunales, los órganos de investigación y las contralorías les toca la tarea. Al presidente le toca la tarea esencial de recuperar la esperanza, de devolverle la esperanza a los costarricenses,
de volver a hablar de los temas que le preocupan, de hablar del trabajo, de hablar del crimen, de hablar de la salud. Sí, esos son los temas principales, no los dimes y diretes. Los costarricenses quieren en estos debates que hablemos de propuestas, y yo vengo a hablar de propuestas, y espero que tengamos el tiempo para precisamente hablar de ellas. Gracias, don Rodolfo. Don Rafael, un minuto, por favor. He sido una persona que ha apoyado siempre cualquier propuesta que venga a beneficiar el medio ambiente. Casualmente, por un hijo que estudió en una universidad aquí en Costa Rica, en la Universidad de la Earth, tuve la oportunidad de conocer y hacer una amistad con el doctor Franklin Chan, quien nos recomendó una serie de iniciativas que podríamos incluir en proyectos de ley para que estas tecnologías no se limitaran solo a los vehículos eléctricos, sino que cubrieran los vehículos con hidrógeno, como él lo está experimentando ahora en Liberia, en un autobús que van a establecer ahí, y otro tipo de energías que se pueden utilizar en los vehículos. Esas mociones luego fueron incorporadas y apoyadas por 24 diputados. Nunca he actuado de una forma en donde se pueda considerar que lo hemos hecho por favorecer a alguien. Mi conducta siempre ha sido clara y sencillamente buscábamos incorporar otras energías en este proyecto de ley. Gracias, don Rafael. Don Rafael, siendo don Rodolfo presidente de la Caja, no detectó irregularidades que salieron a flote con el caso Caja Fischel. ¿Revela esto falta de capacidad de don Rodolfo para administrar y cuidar los fondos públicos? Nunca he puesto en duda que ese caso haya tenido, don Rodolfo, una implicación de tipo irregular. Jamás. Sin embargo, siempre pues he pensado cómo no hubo, digamos, una iniciativa de poder visualizar lo que ahí se estaba haciendo. Y ahí pues muchos han tenido tal vez esa preocupación que en un momento de que una persona asuma un cargo como la presidencia de la República, pues también debe tener la sagacidad de poder visualizar cuando estas situaciones se presentan. Repito, nunca he dudado de su integridad, pero sin embargo, en ese momento se dio esta situación y las consecuencias que todos conocemos. Pero no voy a poner en tela de juicio la integridad de Rodolfo. Sí pienso que tal vez ahí hubo algún tipo de jugada ahí que le hicieron y no la vio venir. Tal vez de ahí pues es una buena oportunidad para asumir y tomar una lección para que en el caso de que yo le pida que vuelva a asumir la presidencia de la Caja, no vaya a ocurrir eso de nuevo. Don Rodolfo, un minuto tiene usted. Sí, muchas gracias. Durante mi gestión se aprobó el crédito en la Asamblea Legislativa. Fue muchos años, muchos meses y más de un año después que se adjudicó. Precisamente con un nuevo presidente ejecutivo que no nombré yo. Fue en el gobierno subsiguiente, yo había dejado la función pública. Fue don Eliseo Vargas, el que era presidente de la Caja. Serían los diputados los que debieron haber vigilado y controlado el valor y los objetivos del empréstito español, del empréstito finlandés. Creo que debemos luchar en todos los casos por seguir combatiendo la corrupción, en todos los niveles, no solo en sus consecuencias, sino en sus causas. Por supuesto, así lo hice cuando fui presidente ejecutivo de la Caja Costarricense del Seguro Social. Si yo hubiera sido presidente ejecutivo, no hubiera ocurrido eso. Muchísimas gracias a ambos. Vamos a entrar ahora al periodo de preguntas entre ustedes. Así es, y para ello hemos establecido la siguiente mecánica. Cada precandidato tendrá 30 segundos para formular la pregunta. El contrincante tendrá 1 minuto para responderla y luego cada uno de ustedes tendrá 30 segundos como derecho de réplica. Vamos a iniciar este periodo de preguntas entre ustedes con don Rodolfo Pisa, quien le pregunta a don Rafael Ortiz. Don Rafael,
¿Por qué esto se opone a que construyamos un metro en San José que sea integrado a las líneas de tren, a las líneas de autobuses y a los cuellos de botella? Don Rodolfo, nunca nos hemos opuesto a que se construya un metro. Lo que sí entendemos es que en materia de infraestructura, de ingeniería, es un campo en donde las decisiones se deben de tomar incorporando elementos de carácter científico, de carácter económico. Sabemos que hoy en día la prioridad es construir un tren rápido de pasajeros que vaya desde Paraíso de Cartago hasta Ciruelas de Alajuela. El mismo informe del Colegio de Ingenieros y Arquitectos nos dice que existiría una demanda robusta, es decir, la posibilidad de que un metro no tenga que ser subsidiado y que los amigos de Upala, de Limón y de Punta Arenas tengan que subvencionar una obra como el metro. Y por eso primero tenemos que hacer este tren rápido de pasajeros que incorpora a 4 provincias, a la población económicamente activa de la gran área metropolitana. Gracias, don Rafael. Tiene 30 segundos como derecho de réplica, don Rodolfo. Quiero recordarle, don Rafael, que el movimiento de pasajeros entre Alajuela y Cartago previsto para el 2020, según informe del BID, es de alrededor de 125,000. ¿Sabe cuánta gente se mueve de Desamparados y de Guadalupe a San José? En el caso de Desamparados, más de 160,000. Y en el caso de Guadalupe, más de 208,000. Estamos hablando de una cantidad de gente que también requiere una respuesta. No solo de este a oeste como nos hemos comprometido con el tren, sino también integrar a todos los barrios y a todos los pueblos de Costa Rica en el transporte rápido. Tiene toda la razón, don Rodolfo. El siguiente paso después de construir el tren rápido de pasajeros es establecer estaciones intermodales donde podamos, a través de las reformas a la sectorización, traer a los pasajeros que vienen de Desamparados y que vienen de Guadalupe a los lugares donde llegue este tren rápido de pasajeros. Y ahí obviamente estaríamos solucionando ese problema que dice don Rodolfo, sin meternos en una inversión que el país en estos momentos debería canalizar primero al tren rápido de pasajeros, porque no es solo Cartago-Alajuela, don Rodolfo, es Heredia, es San José, y eso es mucho más amplio que esa situación. Gracias, don Rafael. Precisamente le toca a usted, le corresponde ahora a usted hacer una pregunta. Don Rodolfo, yo quisiera que usted nos aclarara de una manera definitiva cuál fue su participación en el movimiento libertario a partir del año 2006. Bueno, sigue Petra con calentura. Porque, mire, yo creo que usted ha dedicado todo el debate, en lugar de hablar de los temas de fondo, a volver una y otra y segunda y tercera vez por 4 años, 5 años. Yo le vuelvo a reiterar, don Rafael, igual que usted, esta es nuestra bandera. Esta es nuestra bandera. Estos son los valores que hemos defendido desde mucho tiempo atrás. Estos son los valores del social cristianismo, los valores de equilibrio entre la libertad y la justicia social. Sí, yo he luchado y luché profundamente por la ley de protección al trabajador y por crear el Fondo de Capitalización Laboral y el régimen complementario de pensiones. Sí, luché por las juntas de salud. Sí, luché porque en este país hubiera más justicia, más EVAIS, bajar las listas de espera. Sí, en cada uno de los cargos que he ejercido he luchado por encima de los discursos, por los valores del social cristianismo. Gracias. 30 segundos. Petra seguirá con calentura en el tanto las respuestas no se den de una manera clara. Don Rodolfo ayer en el debate nos dijo que su participación solo fue en la elaboración del programa de gobierno, y está bien si ahí se sentía a gusto, pero aquí tengo un documento del Tribunal Supremo de Elecciones donde dice que usted formaba parte de la estructura, cosa que no ha querido aceptar. Y eso no tiene nada de malo. Lo malo es no decir la verdad. Así nunca lograremos que los costarricenses nos crean. 30 segundos, don Rodolfo. Bueno, parece que no para. Yo no sé si es monotemático.
Mire, me parece que una y otra vez he señalado claramente. Sí, me invitaron, como me han invitado a distintos movimientos a participar, y no participé abiertamente, y así lo aclaré públicamente. Pero en cualquier caso, sí, encantado, porque tengo que llamar a todos los costarricenses, sí, también a los libertarios, sí, también a los del PAC, sí, también a los del Frente Amplio, sí, también a los que se fueron del partido, un partido que tenía más de 800,000 votantes y que bajó a 58,000. Yo he estado muchos años en el partido, mientras usted empezaba... Gracias, don Rodolfo, gracias. La siguiente pregunta se la formula usted precisamente a don Rafael. Adelante, por favor. Don Rafael, ¿cuáles son sus propuestas para eliminar los trámites y las trabas que hoy enfrentan los costarricenses? Propuestas concretas. Nuestras propuestas en ese campo, don Rodolfo, las hemos establecido desde hace más de un mes. Creemos que tenemos que imponerle a los ministerios, a las instituciones descentralizadas, objetivos muy claros para que durante los 4 años, medibles, comprobables, para que vayan reduciendo los trámites que cada uno tiene en relación a los emprendimientos, a que el país avance. Y eso se tendrá que presentar con los presupuestos que cada año presentan estas instituciones. Al final de del año, al final de cuando se estudia cómo se ejecutó el presupuesto, también velaríamos para ver cuál fue la forma en que se cumplió con los objetivos de reducción de trámites. Y si eso no se ha conseguido en los parámetros que ahí se establezcan de acuerdo con un Plan Nacional de Desarrollo, tendríamos obligatoriamente entonces que decirle a esa institución: ustedes no están cumpliendo con los objetivos, y por supuesto esas evaluaciones que se harían a nivel de direcciones y de funcionarios no operarían. Gracias, don Rafael. 30 segundos, por favor. Sí, lo mismo de siempre. Eso es lo que se ha venido haciendo y se han venido aumentando los trámites y las trabas. Yo creo que debemos ser mucho más concretos. Yo he hablado y seguimos hablando, en primer lugar, de la ventanilla única para todo trámite en la administración pública. 2, de no pedir certificaciones que consten en registros públicos. 3, que todos los trámites se puedan hacer vía electrónica. 4, que volvamos a garantizar el silencio positivo. 5, garantizar y recortar más del 70% de los requisitos que son de reglamentos y no nacen de las leyes. 30 segundos, don Rafael. Muchas gracias. Por supuesto que la maraña de trámites que enfrenta el costarricense cuando tiene que buscar un permiso pasa por muchos aspectos. Pero tenemos, y eso no se ha hecho, don Rodolfo, usted que habla mucho de reforma del Estado, de establecer y ligar este proceso de revisión directamente con los presupuestos y ligarlo con el desempeño de los funcionarios y las direcciones que tienen a su cargo la eliminación de esos trámites. Eso es nuevo. Gracias. Don Rafael, le corresponde ahora a usted hacer la pregunta. Don Rodolfo, me preocupa que estando usted en la presidencia de la Caja Costarricense del Seguro Social por muchos tiempos donde usted desempeñaba esa posición, no se logró implementar suspendió usted o no logró resolver la pensión que tienen derecho los niños con parálisis cerebral en su presidencia ejecutiva. Bueno, muchas gracias por la pregunta porque me permite aclarar con los números. Cuando yo entré a la Caja, el número de pensionados del régimen de parálisis cerebral profunda era de 2.117, exactamente. Cuando yo salí era de 2.451, es decir, 15% después. 354 más pensionados del régimen de parálisis cerebral profunda. Nombré de gerente en el año 2000 de pensiones precisamente a uno de los líderes que luchó por esas pensiones del régimen de pensiones con cargo al presupuesto del régimen no contributivo de pensiones para los niños que tenían parálisis cerebral profunda y para los adultos que también la padecían.
Los números son los que hablan por mí. 30 segundos. Lo que don Rodolfo no nos dice es que él se acogió a un artículo del reglamento de la Caja donde les decía que hasta que no se dieran estudios para demostrar la viabilidad, suspendería ese tipo de pensiones. Y fue la Defensoría de los Habitantes la que, insistiéndole reiteradamente, hizo que la presidencia ejecutiva cambiara de criterio. Y por supuesto que aumentaron los números, porque la Defensoría le dijo a don Rodolfo, actúe correctamente. Don Rodolfo, 30 segundos. Bueno, obviamente se ve que no conoce bien ni leyó las actas. En primer lugar, fue un directivo de la Junta el que planteó ese tema, no yo. Y al revés, cada año, y usted lo puede comprobar cada año, mucho antes de que participara la Defensoría, venían aumentando el número de pensionados de parálisis cerebral profunda. Me parece que necesita estudiar más antes de hacer una afirmación como la que acaba de hacer. Bien, muchísimas gracias a ambos. Vamos a ir ya cerrando el debate. Vamos ahora a pasar al periodo de conclusiones. ¿Cómo convencen ustedes a los partidarios? Y para ello cada uno dispone de 1 minuto. Vamos a iniciar con don Rodolfo Pisa. Adelante. Buenas noches. Hace 4 años me tocó levantar la bandera social cristiana. Hace 4 años me tocó recorrer los caminos de la patria, escuchar a los costarricenses, escuchar en Talamanca y escuchar en Atillo, conversar en las ferias del agricultor, tocando las puertas, escuchando las angustias, las preocupaciones, las ilusiones de los costarricenses. Yo le pido a los costarricenses hoy, una vez más, que me acompañen en esta batalla por devolverle la esperanza a los costarricenses, por lograr de nuevo reconstruir este país y la equidad, que nos lo volvamos a creer como se la creyeron nuestros antepasados. Me tocará hacer un puente entre una Costa Rica que anochece y una Costa Rica que quiere amanecer. Este 4 de junio, de las 9 de la mañana a las 4 de la tarde, invito a que participen. Más que su voto, más que su ayuda, lo que necesito es que me acompañen, que trabajemos juntos por este país. Adelante, don Rafael. Tiene 1 minuto. Muchas gracias. Socialcristianos, nosotros este próximo domingo tenemos la posibilidad de elegir a un candidato que lleve nuevamente a nuestro partido al gobierno. Y eso fue la razón por la cual hace 11 meses decidí presentar mi nombre y mi precandidatura. Porque un gobierno socialcristiano merece un presidente que haya vivido y que haya defendido siempre de una manera inequívoca los valores de la solidaridad, de la equidad, la lucha por la justicia social, que la haya tenido desde su niñez. Y por eso yo les digo que mi presidencia no será para lograr un éxito personal. Nuestra presidencia será para que al finalizar los 4 años de nuestro gobierno, nuestra gente esté mejor, que las ilusiones de las familias costarricenses se plasmen en una mejor forma de vivir. Muchísimas gracias tanto a don Rafael Ortiz como a don Rodolfo Pisa por estas conclusiones. Pero bueno, Yanane y amigos televidentes, las redes sociales también están muy activas. Así es, hay movimiento en las redes sociales. Vamos de nuevo con nuestra compañera Laura Iglesias, quien tiene la información. Adelante, Laura. Gracias, compañeros. Así es, las redes no dejan de moverse cuando hay un debate político. Y es que en ese momento lo que queremos ver es la interacción a nivel de sentimiento que se ha dado en la red social de Facebook. Como ustedes pueden ver, ambos candidatos, en realidad en la mayoría de las reacciones han sido positivas hacia ellos. Tenemos en el caso de don Rafael Ortiz, 12.680 reacciones positivas de me gusta, y en el caso de don Rodolfo Pisa, 18.880. Esto gracias a datos de GMKK. Y ustedes ven las reacciones aquí también en el Museo de los Niños, en el auditorio. Bueno, y por último vamos a cerrar con datos de Webmecanic, que es el que nos lleva el pulso del minuto a minuto al revés del ruido que generan las interacciones en redes sociales. El resultado de este debate es el que ustedes tienen en pantalla a continuación. 26,2% para don Rafael Ortiz y 73,8% para don Rodolfo Pisa.
Siga participando, las reacciones, los comentarios y todo, usted los encuentra en repretel.com, donde va a poder encontrar todo sobre este debate. Vamos en este momento con Óscar Ulloa, quien tiene todo el análisis de lo que hemos vivido. Buenas noches, así es, vamos a hacer un análisis de este debate de los precandidatos del partido Unidad Social Cristiana y para ello estamos con don Constantino Urcullo. Vamos de inmediato al análisis. Don Constantino, en forma y fondo, ¿cómo vio a los precandidatos de la Unidad? Óscar, mire, yo siento que siguen sin diferenciarse mucho. Yo creo que el votante va a tener dificultades a la hora de escoger entre ambos porque hay elementos que los diferencian que en los últimos debates que se han dado en los últimos días se han empezado a expresar, pero realmente las diferencias fundamentales entre ambos quedan un poco en zona gris. Hay algunos temas donde a lo largo del debate se vio una intervención clara de ambos. Yo creo que Rodolfo Pisa hizo una defensa excepcional del caso de su mamá y de la pensión, eso lo dejó claro. Rafael Ortiz también defendió el caso de las mociones presentadas en torno a los vehículos eléctricos, pero yo vi en los dos, Óscar, como un deseo de no pelearse, y no es que uno quiera que se peleen, pero digamos que se expliciten las diferencias entre ambos candidatos. Y yo creo que, por ejemplo, en el caso de Pisa, no ha logrado explicar uno de los puntos álgidos del debate, que es, bueno, su actuación pasada con respecto al movimiento libertario. El señor Ortiz le señaló documentos del Tribunal Supremo de Elecciones. A don Rafa, en determinados momentos, yo lo vi un poco titubeante en algunos temas de fondo que me parece que no los aclaró suficientemente, y yo vi mucha retórica, pero no sentí en algunos de esos temas, por ejemplo, específicamente en el tema de los impuestos, donde él le podría haber dicho a don Rodolfo, mire, usted solo habla de recaudación, ¿ah? Pero resulta que habrá que incrementar los ingresos por esto y esto y esto y esto. Ahí podría haber profundizado y no lo hizo, y dejó un terreno claro para esa zona gris que yo he venido señalando entre ambos, donde no hay diferenciación clara. Si yo fuera un votante social cristiano, yo estaría hoy día dudando, es decir, ¿por qué por uno o por el otro? No queda muy claro ese asunto. Uno de los puntos por los que tal vez don Rafael Ortiz vimos que trató de diferenciarse era con las reiteradas preguntas sobre su pasado, con el libertario o no. ¿Cómo quedó esto viéndolo que fue uno de los puntos fuertes, tanto que Rodolfo Pisa sacó una bandera, la andaba ahí en el saco, su plan de gobierno pasado? ¿Cómo quedan? ¿Se logró ver la diferencia ahí o no? No, yo creo que no, es decir, yo creo que no se explicó ese tema porque, bueno, don Rafael debería haber mostrado o leído el documento del Tribunal Supremo de Elecciones, no lo hizo. Y yo creo que el sacar una bandera es un recurso escénico, pero se agota ahí. Tendría que haber desvirtuado don Rodolfo, como buen abogado brillante que lo es, que esa prueba que se le presentaba ahí, y decirle a don Rafael, bueno, mire, don Rafael, enséñeme esa acta del Tribunal Supremo de Elecciones. Y no lo hizo, sino que recurrió a un recurso meramente escénico para desvirtuar un tema que es importante desde el punto de vista político. Podemos concluir que son muy parecidos los dos precandidatos de la Unidad a hoy, y es la opción que tienen los votantes para el próximo domingo, que ellos esperan, dicho sea de paso, unos 200,000 en las urnas. Sí, no sé cuál irá a ser ese número. Mi conclusión fundamental es que la diferenciación entre ambos es escasa. ¿Cómo podría cambiar el panorama para los votantes de aquí al domingo, o ya con lo que hemos visto están? Bueno, hay un debate mañana en Monumental, y yo creo que de aquí al domingo lo que cuenta es la capacidad de movilización del voto, la capacidad de entrega de ese voto el día de las elecciones, la calidad de la estructura electoral que tenga uno y otro para movilizar ese voto, porque, bueno, hemos hecho el análisis de redes sociales, pero recordemos que esto es un análisis que no tiene la rigurosidad científica de una encuesta, y no se puede interpretar que un like en Facebook equivale a intención de voto. Entonces, es una indicación, es un factor más que nos ayuda a explicar la situación, pero
Lo decisivo ocurrirá el próximo domingo y está relacionado directamente con la capacidad de movilización y de entrega y la estructura de movilización del voto que tenga cada una de las tendencias. Muy bien, gracias, don Constantino. Y llegamos así al final de este análisis. Cumplimos una vez más en Repretel para darle herramientas para ejercer su derecho al voto en una de las 3 convenciones abiertas que tiene este proceso electoral de cara a 2018. Vuelvo con ustedes, Yenane y Jerry. Buenas noches. Muchísimas gracias, compañeros. Bueno, llegamos así al final de este debate del Partido Unidad Social Cristiana. Muchísimas gracias a los precandidatos por habernos acompañado. Por supuesto, muchísimas gracias a ustedes por participar en este aporte de Noticias Repretel a la democracia. Lo invitamos a acompañarnos. Falta mucho todavía para las elecciones de 2018 y ahí estaremos nosotros llevándole la información. Nuestros servicios informativos estarán dando toda la información con respecto a este proceso electoral para que usted se forme una opinión y también pues acuda de forma informada a las urnas. Ha sido un gusto para Noticias Repretel haberles llevado este debate desde el Auditorio Nacional. Que tengan todos ustedes muy buenas noches. Gracias. Buenas noches.